Bueno, Señor, te queremos dar gracias en esta noche porque tú nos das la maravillosa oportunidad de compartir una vez más tu palabra, sabiendo, Padre, que lo que tú anhelas, lo que tú quieres para con cada uno de nosotros, Dios, es que todos estemos muy bien y que todos vengamos al conocimiento de tu palabra. Tú quieres, Señor, que con el tema que, por ejemplo, vamos a hablar el día de hoy, el dinero ocupe el lugar que debe ocupar en nuestro corazón y al reconocer de pronto alguna situación, Dios, con la que todavía luchamos, podamos saber, Padre, que hoy tú nos vas a hablar de cosas que aparentemente en algún momento son difíciles, pero que más adelante, finalizar, Padre, tú nos vas a dar el antídoto, Señor, porque tú no nos dejas a medias. Tú siempre junto con la exhortación o con el ordenamiento de cosas en nuestras vidas, nos regalas, Padre, tu palabra, tu presencia y el antídoto, Señor, que hoy tú nos lo vas a mostrar y tú nos lo vas a regalar, Padre. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque nos conoces a todos. Sabes, Dios, qué luchas tenemos el día de hoy en nuestros corazones, pero sabemos, papá, que tú estás aquí para ayudarnos y que tú hoy abrirás nuestro corazón, Padre, para colocar en nosotros la confianza, la certeza y la seguridad de que siempre vas a proveer para con cada una de nuestras necesidades, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia en Cristo Jesús nuestro Señor. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches nuevamente para los que están conectados y los que más adelante van a escuchar la conferencia a través de YouTube. Hoy vamos a hablar un tema que yo le puse el dinero en el corazón. ¿Qué produce el dinero en el corazón? Y yo quiero que antes de comenzar a hablar de lo que la palabra de Dios dice de todo esto, tú te hagas esta pregunta y no me la tienes que contestar. Simple y llanamente te la voy a hacer y tú la vas a contestar. Tú vas a decir con toda sinceridad, porque vuelvo y te digo, no me la tienes que contestar a mí, Dios nunca nos va a avergonzar, pero Dios sí nos confronta para que nosotros miremos dónde está nuestro corazón, porque la Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí también estará ¿qué? Tu corazón. Entonces, si tú te preguntas en esta noche y dices, si tú te contestas en esta noche a esta pregunta, ¿qué vas a contestar? ¿Es tu seguridad el dinero o es tu seguridad Dios? Vuelvo y la repito. ¿Es tu seguridad el dinero o es tu seguridad Dios? Recuerden que el dinero no es malo. El dinero simplemente cumple una función que es comprar un bien o pagar un servicio. Y de ahí termina todo lo que uno puede hacer con el dinero, porque para eso fue diseñado, para eso fue creado. Pero el dinero sí hace una cosa muy importante en el corazón del ser humano. Revela dónde está tu corazón. ¿Cómo así, Juan? Sí, porque la Biblia dice que donde estén tus tesoros, allí estará tu corazón. Entonces, si mis tesoros están puestos en el lugar correcto, mi corazón va a reflejar eso que está arraigado, eso donde yo he puesto como mi seguridad, donde he puesto mi confianza, porque siempre se los voy a repetir que la idolatría no es pararse al frente, no es solamente pararse al frente de una imagen, la idolatría es aquello que yo coloque por encima de Dios. Y la Biblia dice una cosa muy tesa con respecto al dinero, y ustedes dirán, Juan, ¿por qué nos estás hablando de este tema? Les estoy hablando de este tema porque últimamente con todo lo que está pasando en el mundo, veo a muchos creyentes inseguros, abrumados, angustiados, preguntándose qué va a pasar, preguntándose porque a veces se frenan o se truncan cosas en las vidas comunes y corrientes de cada uno de los que estamos conectados o los que más adelante van a escuchar esta conferencia. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es como una pequeña radiografía. Haz de cuenta que hoy tu corazón está siendo pasado por un aparato de esos de rayos X y al ser pasado por ese aparato de rayos X, Dios te está mostrando cositas, pero no te las está mostrando, como te decía ahorita, simple y llanamente como para avergonzarte o para culparte, ¿no? Él te las está mostrando para que de una u otra forma nosotros ordenemos cosas. Porque si tú revisas, voy a decir varias cosas, y tú puedes inclusive coger papel y lápiz y revisar de todo esto que yo voy a enumerar, y tú dirás, venga, alguna de estas cosas están en mi corazón, alguna de estas cosas yo las sigo haciendo, porque si tú las sigues haciendo o están en tu corazón, ahí muestra o te darás cuenta que a medida que pasa el corazón por ese rayos X de la palabra de Dios, hay cositas que tenemos que calibrar y hay cositas que tenemos que ordenar. Hay un texto muy diciente en la palabra de Dios
que dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres dueño de todo y lo que hemos recibido de ti lo hemos recibido. Cuando alguien escucha este texto, se me olvidó colocar la cita, pero ahorita de pronto por el chat se las copio. Cuando usted escucha este texto, ¿usted en qué piensa? Mire, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres dueño de todo y lo que hemos recibido y lo que hemos recibido de ti, lo que hemos recibido, todo lo hemos recibido absolutamente de ti. O sea, Dios aquí lo que nos está diciendo con este texto es, venga, usted lo que tiene el día de hoy es porque Dios fue quien lo puso, Dios fue quien se plació dárselo, Él fue el que absolutamente todo lo ha hecho maravilloso en su momento y en su tiempo, como también dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que le pasa al ser humano? El ser humano hoy en día se ufana y dice, no, es que yo tengo la habilidad, yo tengo la capacidad, yo trabajé muy duro muchas horas, yo no estoy diciendo que usted no lo haya hecho, pero muchas veces a nosotros se nos olvida quién nos da los dones, los talentos. Una cosa tan elemental, ¿quién te dio la vida? Dios. ¿Quién si hoy le diera la gana, perdónenme la expresión de hacer así, inmediatamente haciendo solamente eso, tus pulmones dejan de funcionar, tu corazón se para y tu vida terminó? ¿Y qué pasó con todo el afán? ¿Y qué pasó con todo tu egoísmo? ¿Y qué pasó con toda tu avaricia? ¿Y qué pasó con toda tu codicia? No te llevaste absolutamente nada. Porque Dios lo que te está diciendo hoy a través de este texto es que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que somos, absolutamente todo, ¿viene de qué? Viene de Él. Entonces, mirando este tema de el dinero versus el corazón. ¿Por qué lo tengo que decir así? Porque la Biblia dice que del corazón mana ¿qué? La vida. Y al manar del corazón la vida, dice que de allí salen los pleitos, las enemistades, las disensiones, la avaricia, la codicia, el egoísmo, tantas cosas. Entonces, tenemos que revisar esto porque una de las cosas delicadas que estaba yo ahorita revisando, estudiando este tema, es que el amor al dinero te puede desviar fácilmente de la fe. ¿Y qué es la fe? Pues todos sabemos por definición que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es una pequeña definición. Pero aquí lo que te está diciendo también es que el amor al dinero te desvía de la fe. Y la fe no es un concepto, la fe no es un argumento, la fe es en qué tiene puesto usted su confianza. Porque dependiendo de donde esté, ahorita se los decía, puesto tu corazón, allí estarán puestos tus tesoros. Entonces vamos a hacer un pequeño, yo les digo, pueden haber muchas más. Yo pues ahorita hice como unas pequeñas cosas de cómo está nuestro corazón para que cada uno lo evalúe, porque por ejemplo si usted es controlador, que usted quiere tener el control de todo, de los gastos, de lo que entra, de lo que sale, de qué va a pasar mañana, de qué voy a planificar en un mes. Sí, imagínense yo, por ejemplo, pensando hoy que Juanita apenas está en 11 y le falta 12, o sea que yo estoy a 2 años de que ella ingrese, por ejemplo, a la universidad y que yo esté pensando el día de hoy, por ejemplo, de dónde va a sacar 18 millones de pesos que sé que vale, por ejemplo, hoy un semestre en la universidad, el CES para medicina. Yo no estoy pensando eso. Primero, porque ya no va a estudiar medicina. Y segundo, porque la Biblia antes me dice, cada día trae su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Yo hoy estoy simplemente pensando y siendo agradecido a que si hoy tengo, agradezco. Y si no tengo, no estoy preocupado. ¿Por qué? Porque de una u otra forma en esa área, Dios me ha formado tanto que no fue una formación fácil, fue una formación donde fue un proceso también en algún momento doloroso, pero allí es donde yo quiero llegar también en esta noche. Aquí usted hoy tiene dos opciones, o seguir viviendo con una condición maluca, con una condición ajena a la voluntad de Dios, o usted le puede decir a Dios, Dios, ahorita Juan nos va a decir el antídoto de todo esto maluco que aparentemente estamos escuchando. Y yo quiero que hoy de verdad ese antídoto entre y al entrar a mi cuerpo, ese antídoto comience a limpiar, a purificar, a sanar. Si a usted hoy le dan la cura para algo que usted hoy está sufriendo, usted tiene dos opciones. O le crea esa cura o usted sigue viviendo maluco. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cosas como estas. Usted quiere controlar todo. Si usted es controlador, en su corazón hay algo malo en el tema del dinero. Si usted es una persona que tiene la costumbre de pedir rebaja por todo, ahí en su corazón hay algo malo. Entonces, estos días, por ejemplo, un amigo me decía, Juan, ¿será que pido rebajo con un trabajo de algo?
Y yo le dije, vení, pues yo no te voy a decir si lo haces o no lo haces, eso está en vos. Yo te quiero preguntar una cosa, le dije a él, venga, si usted se gana una comisión y le piden rebajo, ¿usted qué hace? Ah, no, yo no rebajo. Yo le dije, bueno, entonces, si su trabajo vale, el trabajo del otro también vale. Entonces, porque siempre tenemos esa fea costumbre de pedir rebaja por todo. Siempre estamos buscando los descuentos, siempre estamos buscando cupones, siempre estamos buscando el lugar donde esté más barato. Y vuelvo y te digo, no es que uno sea mal mayordomo y uno pueda despilfarrar los recursos que Dios tiene los recursos que Dios pone en nuestras manos, sino que es un tema más ligado al corazón. O sea, hay que calibrar el corazón. ¿Y por qué te digo que hay que calibrar el corazón? Porque la palabra de Dios nos dice por muchos apartes, por muchas partes, que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades y que Él va a proveer para cada una de cada una de las cosas que vayamos necesitando en el día a día. Entonces, vuelvo y te digo, el controlador, esa persona que tiene la costumbre de pedir rebaja por todo, siempre buscar descuentos, cupones. Yo conozco gente que coge un carro y se van media hora a un lugar para buscar que porque allá le vale 2.000 o 3.000 pesos menos lo que necesitaba. Entonces, mire la mentalidad, es que es un tema muy de mentalidad. Y la Biblia dice que tal cual es el pensamiento en el corazón del ser humano, de esa manera la persona se comporta. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libre en todas las áreas. Entonces se van y media hora a buscar 2.000 pesos de rebaja y se les olvida que invirtieron tiempo, invirtieron gasolina o transporte de la forma que eso. Entonces, ¿cuál fue el descuento real? Simplemente el que de una u otra forma sintieron por allá ese fresquito y se metieron esa mentira de que se ahorraron algo. Y cuando usted va a ver, no se ahorraron absolutamente nada. Antes pudieron haber gastado más de lo que realmente necesitaban. Estas personas que son acumuladoras. Ahí hay algo malo en el corazón, porque la Biblia dice que antes, en la medida en que yo doy, de esa medida voy a recibir, en la medida en que yo siembro abundantemente. Y yo conozco gente que, no voy a mencionar nombres pues, por respeto, pero tengo personas cercanas que uno va a la casa y tienen el peluche de cuando tenían 3 años, 10 lociones que porque en algún día las van a necesitar, o esa mentalidad de que no, es que yo guardo y guardo porque yo no sé en qué día lo va a necesitar. Y uno debería analizar, solamente haga el ejercicio con su closet, te das cuenta que después de revisar hay un montón de cosas que ya ni te sirven porque o enflaqueciste o engordaste, o eso ya hasta pasó de moda, a pesar de que uno, pues yo personalmente no estoy tan ligado a ese tema de que si está o no está de moda, a mí si me gusta me lo pongo y ya. Yo no lo veo por el lado de que está de la temporada, de que si es de la marca tal. No, si me gusta, me lo pongo y punto. Entonces, acumuladores revisan todo el tiempo el saldo de su cuenta de ahorros para mirar si le quitaron, si le llegó, se vuelven como con esa obsesión de que tienen que controlar cada cosa que está pasando. Cobran hasta la mínima cantidad de dinero que alguien les debe. Te estaba a poner un ejemplo de cosas que son demasiado feas. Un familiar te hace un favor y miras y te dice, ay, madre, este me consignó 2.000 o 3.000 pesos menos. Y eso empiezan a poner WhatsApp, hey, me debes 2.000 o 3.000 pesos, qué cosa tan fea. Eso muestra ahí personalmente, lo digo yo, una avaricia, una codicia, y esas son actitudes que el Señor dice claramente que Él aborrece. Yo conozco gente que un día alguien me contaba que en una de vuelta faltaban como 50 centavos de dólar y después a los días la niña diciendo que a la persona que por favor recordara que le debía 50 centavos de dólar, o sea, 1.000 pesos, imagínate, 2.000 pesos al día, qué cosas tan feas. Eh, Come solo, por ejemplo, son personas que comen solo y no piensan en los demás. Entonces una vez yo llegué a un lugar, nunca se me va a olvidar, estábamos como 12 personas, íbamos a ver un partido de la Champions League y recuerdo que llega una familia de hecho es una familia que tiene bastantes recursos económicos y ellos llegaron con varios sándwiches de una marca cualquiera y se metieron por allá a una pieza a comerse ellos cuatro como familia los sándwiches y se les olvidó que habían llegado a la casa donde estaba su papá, su mamá, hermanos, amigos. Entonces mira esas cosas tan feas o esa gente que por ejemplo compran una pizza, un ejemplo, y se les olvida que a la pizza hay que pagarle impuestos, a la pizza hay que pagarle de pronto un tips, que la palabra tips es propina. Entonces simplemente hacen la cuenta en la calculadora y dan todo así a ras. Y esas condiciones, yo busqué las definiciones, recuerden que las dos que más Dios aborrece es la avaricia, que es
la persona que es poco dispuesta a gastar dinero. Reserva todo, todo lo quiere guardar. Y hay mucha gente que tiene este dicho inclusive, dicen, Juan, pero es que por eso tiene. Pero yo digo, ¿a qué costo? Al costo de estar solos, al costo de que todo el mundo diga que pero esas personas tan achapadas, tan avaras, siempre quieren acumular. Y vuelvo y te digo, o sea, yo no te estoy hablando de que haya un desbalance, porque puede haber el desbalance del que todo lo despilfarra, pero es que el desbalance del que todo lo guarda es peor. El que por lo menos despilfarra de una u otra forma no tiene ese temor en su corazón de que qué va a pasar el día de mañana. Yo creo que tenemos que tener un punto intermedio y el punto intermedio nos lo da la palabra de Dios a través, por ejemplo, de textos donde el apóstol Pablo dice, sé vivir con poco, sé vivir con mucho, porque para todo me es suficiente Cristo. David también lo dijo, Señor, no me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco me des tan poquito que yo llegue a denigrar de tu nombre. O sea, lo que ellos nos están diciendo, venga, el dinero definitivamente no es malo. Lo malo es lo que ese peso que ejerce en su corazón el dinero. Sigo diciendo cosas como estas. Son personas que se hacen los bobos cuando llega el momento de pagar las cuentas y creen que son muy vivos y lo único que están demostrando ahí es dónde está su corazón. Tienen recursos financieros en el banco y a la hora de poner, por ejemplo, una cuota, absolutamente todo les parece caro. Son personas que siempre están pensando con una actitud egoísta y de hecho el egoísmo, en la definición más sencilla, es aquella persona que solo piensa en sí mismo. Eh, lo que es para ellos son como un poquito hasta raros, lo que es para ellos gastan a veces hasta sin medirse, pero cuando es para darle al otro, dan lo más pequeño, dan lo más sencillo, lo más viejo, cosas que ya no tienen de pronto hasta ningún tipo de uso. Entonces la Biblia lo que nos está diciendo claramente es que revisemos dónde está nuestro corazón, porque les decía ahorita algo muy importante, del corazón mana la vida. Y si por ejemplo el día de hoy tú estás teniendo problemas financieros, hoy no voy a hablar ni de diezmos, ni de ofrendas, ni de siembra, ni de cosecha, ni de dar, pero yo sí quería como poner en esta noche como una antesala, porque para los que quieran más adelante, hasta estaba pensando en darlo presencial, pero lo que pasa es que si lo doy presencial, como yo al día de hoy no tengo los recursos todavía como para grabar las conferencias, estamos hablando de una cámara y todas esas cosas, mucha gente se perdería de lo que Dios nos está regalando en este tiempo, pero sí más o menos yo creo que a finalizar antes de finalizar el mes de septiembre vamos a dedicar un sábado completo para que nuevamente recuperemos toda esa revelación y ese conocimiento que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros aprendamos que definitivamente podemos vivir una vida financiera sin ningún tipo de deudas, podemos vivir una vida financiera donde siempre nos alcance absolutamente para todo, porque definitivamente es un tema donde Dios nos habla a través de principios. Dios no nos habla ni ningún tipo de legalismo, ni de cosas raras, simplemente son unos pequeños principios y unas pequeñas enseñanzas que Él nos da a través de su palabra, donde yo puedo ver mi vida financiera completamente tranquila y libre, porque así Dios lo prometió. De hecho, yo te digo, después de muchos años en un proceso muy bonito por el cual pasamos mi esposa y yo, hoy podemos decir, no le debemos un peso a nadie, nosotros no tenemos tarjetas de créditos, vivimos una vida muy tranquila y muy bendecida en esa parte, en función de que hemos aprendido lo que dice el apóstol Pablo, sé vivir con poco, sé vivir con mucho. Si tengo, gasto. Si no tengo, no gasto. No me voy a poner a ir a hacer préstamos financieros, no necesito una tarjeta de crédito. Y tengo un papá que es completamente es suficiente, que si aún yo necesito un anhelo de mi corazón, él me lo puede dar. Porque yo hoy soy capaz de ir delante de Dios con toda la confianza y decirle, si no tengo plata, decirle, Dios, ve, hoy estoy antojado de esto, pues me puede sorprender. ¿Y qué hace Dios? Por algún lado llega la provisión o por algún lado hasta coloca personas con ese amor, ese cuidado y ese detalle que él tiene, coloca personas para que te concedan ese anhelo que tenés en el corazón. Porque la Biblia así lo dejó establecido. Si me deleito en él, él concede los anhelos y las peticiones de mi corazón. Dios nos dice en su palabra, a los ricos de este mundo les mando que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, perdón, son tan inseguras. Y ahí me detengo. Es tan tremendo porque cuando yo estudiaba hoy esto, dice, no pongan la confianza en sus riquezas, porque son tan inseguras. La pandemia dejó cosas muy tesas, pero también dejó cosas muy bonitas.
cosas muy tesas como ver que hay más gente pobre, que mucha gente que era rica pasó a ser pobre, pero también pasó mucha gente que era pobre a ser rica, porque de hecho en esas estadísticas muestran que mucha gente hoy en día que no tenía muchos recursos encontró una oportunidad y a través de la pandemia ganaron mucho dinero. Y esa es la vida, un día van a haber pobres, otros días van a haber ricos y viceversa. De hecho, Jesús, cuando alguien lo iba a regañar que porque iban a derramar un aceite de un gran precio sobre sus pies, alguien vino y le dijo, Señor, tú que todo lo sabes, ¿cómo permites esto? ¿Cuánta gente se hubiera podido alimentar? Y Jesús dijo, siempre van a haber pobres, siempre van a haber pobres, pero esto que ella está haciendo lo está haciendo para cumplir toda la ley y las escrituras, y ella está ungiendo mis pies preparándome para la sepultura. Y de hecho yo digo que hoy en día hay tanta desigualdad, también basados en que de una u otra forma los que tenemos revelación, los que tenemos un conocimiento, seguimos también siendo personas avaras, personas codiciosas, que la otra definición es esa, la codicia. Es la persona que tiene un deseo obviamente de poner muchas, de tener o de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Me puse a leer un poco acerca de la cultura judía y para mucha gente tiene en la mente lo siguiente y dice, todos los judíos son ricos, eso no es verdad, no todos los judíos son ricos o millonarios, primero aquellas personas que han cumplido con varias expectativas y es que desde chiquitos a ellos les permiten o es algo que les enseñan que es meditar en la palabra de Dios, pero es que a mí de nada me sirve meditar en la palabra de Dios si yo no la aplico. Y lo que hace el judío para convertirse de verdad en una persona próspera es que suelta su confianza en el dinero y la deposita de verdad en el Señor, en Hashem, como ellos lo llaman, en el Todopoderoso, en el Shaddai, en el Jehová Jireh, y al reconocer que el dinero simplemente es un papel que, como les decía ahorita, te compra un servicio o te compra un bien, no hace absolutamente nada más. Pero lastimosamente la gente hoy en día piensa que dependiendo de la cantidad de dinero que haya en su bolsillo, eso es lo que te define y eso es lo que te asegura. Y ahorita te decía, gente en la pandemia perdió todos sus recursos. Gente en lo que estamos viendo hoy en la recesión mundial está quedando pobre. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a pegar un tiro o se va a deprimir o se va a poner ansioso? ¿O usted va a decir, hoy es el momento para mirar si lo que hoy me están enseñando es verdad o es un carretazo más que la gente se inventa? Porque eso me tocó hacerlo a mí hace 12 años, 10 años, perdón, cuando yo salgo de Sofasa, yo pues reviso mi presupuesto porque quedaron algunos recursos de las cesantías y de algunas cosas que teníamos. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a hacer un plan, vamos a mirar qué tenemos que gastar. Uno, vuelvo y te digo, uno no tiene que ser desorganizado, que las necesidades básicas estuvieran cubiertas. Y de ahí en adelante también le dije a Dios, Dios, hoy llegó el momento de probar si todo lo que me han enseñado es una verdad y tú la respaldas o es un cuento más, es una historia más, o es una filosofía más. ¿Y qué empezó a pasar? Empezamos a ver que en la medida en que nosotros cambiamos nuestro corazón y nos quitábamos toda la avaricia, toda la codicia, el temor al futuro, el querer controlar, el dejar de tener todas esas actitudes que nos muestran que en nuestro corazón todavía el dinero ejerce un peso y un poder muy grande, empezamos a ver que en la medida en que nos desprendíamos de ese control, Dios, ¿qué fue haciendo? Abriendo los cielos, enseñándonos. Porque como buen papá, yo te quiero decir que no, eso no fue de la noche a la mañana. La confianza que hoy tenemos no es la misma que teníamos hace 10 años. El respaldo que hoy tenemos no es el mismo que teníamos hace 10 años. Hubo momentos muy difíciles, nosotros hemos sido demasiado transparentes en todas las cosas que tuvimos que vivir y tuvimos que pasar, pero hubo algo que no negociamos y que fue que primero nunca le contamos nuestra necesidad a ningún ser humano. Íbamos delante de Dios y le decíamos, Señor, tú eres nuestro Padre y tú nos vas a enseñar. Y Dios empezó a enseñarnos y Dios empezó a transformarnos y a cuidar nuestro corazón en esa área, poco a poco, porque vuelvo y te digo, no es hechizada, no es algo mágico, eso empieza Dios a formar, a formar, a formar. Es exactamente lo mismo que yo un día le escuchaba un ejemplo a una persona y estos días se lo decía a mi hija que está toda en peliculadita con el tema del gimnasio y yo le decía, ella pues ya quiere verse con el músculo fuerte y le dije, ahora eso es un proceso. Porque no porque lleves una semana, 2 semanas en el gimnasio ya tu abdomen se va a ver rayado, tu músculo marcado. ¿No? Es un proceso que se va a tomar los meses que se tenga que tomar, porque yo sé que cada metabolismo y cada cuerpo es diferente, exactamente es igual con la fe. En la medida en que yo aplico todo lo que la palabra de Dios me va enseñando, es que voy viendo que mi corazón se va calibrando, que mi corazón va yendo
a la verdad, sale de la mentira y puedo dejar de hacer las cosas que normalmente yo hacía, porque definitivamente es un proceso. Y lo importante es que si no cambio lo que soy, nunca cambiará mi forma de ver el dinero o de ver la vida misma. Juan, ¿cómo así? Sí, porque es que como del corazón mana la vida, de lo que hay internamente en mí, es que se va a reflejar afuera, porque la Biblia dice que del corazón salen los pleitos, los celos, las disensiones, todo lo que usted diga malo, pero también de allí también salen que esas cosas que Dios va transformando, y por eso es que el Espíritu Santo va formando en mí fruto dignos de arrepentimiento y va colocando en mi bondad, mansedumbre, fe, templanza, amor, confianza, los que son los frutos del Espíritu Santo, que si alguno lo quiere leer más adelante está en el libro de Gálatas, creo que en el capítulo 5, creo que como el 22 en adelante. Por ahí están todos los frutos del Espíritu Santo y también habla de los frutos de la carne. Entonces, uno se autoconfronta y uno dice, ¿qué fruto estoy dando el día de hoy? Y cuando yo miro el fruto, si el fruto no es correcto, pero tengo dos opciones y así será que me voy a morir. Hay gente que toma ese tipo de resoluciones, dice, así me voy a morir. O una persona que le cree a Dios y que sabe lo que Dios es capaz de hacer, porque la Biblia dice, el que se acerque a Dios crea que Él es capaz de transformar, que Él es galardonador, que Él es capaz de respaldar absolutamente todo lo que está escrito en la palabra. Si uno se acerca con esa actitud de humildad y le dice a Él, enséñeme, ayude, ¿qué va a pasar? Que Él te va a enseñar, que Él te va a ayudar y vas a comenzar a ver que Él calibra tu corazón, que Él le da esas cosas que necesita el corazón el día de hoy para que nosotros comencemos a vivir una vida completamente diferente. Porque del corazón mana la vida, esa parte es muy importante. Entonces, mire que me devuelvo a lo que estaba hablando ahorita que yo empecé a mirar qué hacían los pueblos judíos, y una de las cosas que hacen los pueblos judíos es que ellos viven con esos principios arraigados, y aquí me voy a meter un poquitico ya con el antídoto ante todo lo que hoy estamos hablando, y es que el antídoto real para todo lo que estamos diciendo en esta noche se llama la generosidad, y la generosidad en toda su expresión, porque la Biblia dice, por ejemplo, esto en Hebreos 13:15, manténganse libres del amor al dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Entonces ahí Dios que te está diciendo, yo tengo el control y el cuidado de tu área económica también, de tu provisión, de tu comida, de tu arriendo, de tus servicios, de absolutamente todo. Primera de Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Entonces Dios lo que te está diciendo es que no tengas como ese deseo vehemente o esa codicia de quererte convertir en una persona próspera. Trabaja con la mejor actitud, haz las cosas de la mejor manera y va a resultar que si Dios te tiene para que seas una persona muy próspera, todas esas puertas de oportunidad se van a abrir, vas a empezar a ver cosas que nunca habías visto y Dios te va a comenzar a dar en la medida que tú lo busques la sabiduría para ser un buen administrador y la sabiduría que le dio, por ejemplo, a un hombre como William Colgate, que se los he contado. William Colgate llega a los Estados Unidos después de que él era un hombre europeo. Él llega a los Estados Unidos, como decimos vulgarmente, con un pie adelante y un pie atrás. Se fue para Estados Unidos porque no tenía la capacidad donde vivía de generar recursos y fuera de eso tenía como a cargo a su mamá. Él llega a los Estados Unidos, empieza a trabajar en unas empresas y después de un tiempo llega a una empresa donde se fabricaban eh, jabones. Y cuando él está ahí, él aprende a hacer todas las labores, pero él recuerda que un día saliendo de su trabajo, pasa por un lugar donde hay un predicador de cualquier denominación, eso no es importante ni relevante, y él escucha esa enseñanza donde Abraham le está diciendo a Dios, Dios, de todo lo que me des camino de lo que voy a ir a hacer, yo cuando regrese voy a dar el 10% de eso que tú me das. Y él escucha esa oración y le dice a Dios ahí como una resolución, Señor, a partir de hoy con esto que acabo de escuchar, yo te pido que si tú me prosperas, yo te voy a dar siempre lo que a ti te pertenece. Y este hombre comienza a hacer esa resolución y resulta que se vuelve la mano derecha en esa empresa de jabones. Un día el hombre que estaba a cargo de todo eso, no recuerdo si es que muere o si es que se va a salir jubilado, pero sí recuerdo que él compra la empresa y él se convierte en el dueño de esa empresa y él empieza a decirle a Dios, gracias porque siempre cumpliré con este porcentaje, pero él empezó cada día a ser más generoso, a ser más desprendido, a entender ese versículo que leímos ahorita, y es que recordemos que
absolutamente todo lo que tenemos viene de Dios. Y él empezó a dar el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80. Y en su última época de su vida, en sus últimos años de vida, él ya era un hombre que lo que generaba esa organización llamada el día de hoy Colgate Palmolive, él entregaba el 90% a las misiones, a las iglesias, a orfanatos, ancianatos. Y lo paradójico es que en la mente humana te dice, pero entonces, ¿cómo va él a vivir solo con el 10% si regalaba el 90%? Pero es que ese 10% era una cifra impresionante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, el que escasamente siembra, escasamente recogerá, pero el que lo hace en abundancia, de esa abundancia va a recoger. Y lo bonito es que ese legado fue pasado a sus hijos y sus hijos siguen siendo personas muy generosas que saben y reconocen que el dinero simplemente es eso, un papel que cumple una función, pero que el dinero no determina su vida, no determina la condición de su corazón, no determina su ánimo, sino que simplemente fue algo que Dios dejó para que fuese usado. Porque una de las cosas que uno ve en los judíos es que ellos cumplen los principios que Dios dejó en su palabra de una manera hermosa, en comunidad, en su comunidad se ayudan los unos a los otros. Entonces voy a poner un ejemplo. Aquí está conectado, por ejemplo, miro a Gabriel. Entonces Gabriel monta una empresa donde hacen elementos de seguridad y toda la comunidad de judíos se da cuenta de que Gabriel monta una empresa que hace elementos de seguridad. Entonces cuando tienen que hacer construcciones, cuando tienen que hacer trabajos que ameritan elementos de seguridad, ellos no van a gente externa, sino que inmediatamente ellos como comunidad van y le compran todo inmediatamente a Gabriel y se arropan. Y usted no ve a un judío el día de hoy por ahí desamparado, aquellos que cumplen los principios de la palabra de Dios. Y otra cosa bonita del pueblo judío es que, por decir algo, como tienen la bendición de Dios y le creen tanto a Dios y no confían en sus propias fuerzas, hoy el pueblo de Israel, que de hecho es el país más pequeño de Europa, tiene más empresas patentadas, solo Israel, que Europa completa. Imagínense eso tan hermoso. El pueblo de Israel tiene el 25% de los premios Nobel en todas las áreas del mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si ellos confían en Él, Él les da los tesoros escondidos, porque la Biblia lo dice así, abriré el buen tesoro, te daré creatividad, te daré bienes, te daré todo lo que tú te necesitas. Mientras que el que está con esa condición de amasar, de querer controlar, de siempre estar mirando dónde se ahorra aquí una cosa y la otra, que es un tema de mentalidad, le pasan todas las cosas que sabemos que les pasan. La Biblia dice en Proverbios 23:4, no te afanes acumulando riquezas y no te obsesiones con ellas, o sea, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y también esto es absurdo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:10. Es mejor lo poco con el temor del Señor que grandes cantidades de dinero con mucha angustia. Proverbios 15:16. Y esa es una de las cosas que uno muchas veces ve en las personas que se afanan y se afanan por tener riquezas. Que llega un momento en que listo, consiguieron alguna cosita, porque yo siempre digo que es de verdad tener riquezas, eh, pero cuando consiguen alguna cosita, entonces para poder sostener esas cositas, tienen que trabajar muchas más horas, tienen que estar ahora lejos de su casa, todo el tiempo se la pasan haciendo cuentas, mirando cómo voy a vivir con esto, cómo voy a vivir con aquello, cuando Dios te dice, esté tranquilo, que si usted confía en mí y usted descansa en mí, sus 8 horas laborales van a ser más que suficientes, seas empleado, seas dueño de tu empresa. Porque recuerda que si eres empleado es porque Dios lo proveyó, si eres dueño es porque Dios lo proveyó. Absolutamente Dios tiene todo el control de absolutamente todas las cosas. Hay un texto que me llamó mucho la atención. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando alguna necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir esta persona que el amor de Dios habita en él? Y una de las cosas que yo se lo decía ahorita, y cuál es el peligro más grande que tiene todo este tema de no revisar el corazón y calibrarlo directamente con el Espíritu Santo, es el amor al dinero que desvía de la fe y el engaño de las riquezas también que ahogan la palabra de Dios. Juan, ¿de dónde saca eso? De la parábola del sembrador, que dice que el afán por las riquezas ahogan la palabra de Dios. Entonces usted ya por hacer dinero ya no tiene tiempo, por decir algo, para sacar esta media horita para estar un ratico aprendiendo de Dios, usted ya no tiene tiempo para orar,
porque hay que hacer esto, porque hay que hacer aquello, lo otro, estar pendiente de las redes sociales, estar pendiente del indicador, de la tabla de Excel, del pago, de todas esas cosas. Y cuando Dios te quiere viviendo que de una manera liviana y de una manera tranquila, porque Él te lo dice por todas partes. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy alguien que si tú permites que yo calibre tu corazón, lo voy a calibrar. ¿Por qué? Porque Él dice claramente que si nosotros le damos el lugar a Él, Él transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, donde Él te dice las cosas viejas quedan atrás y comienzan a ser absolutamente todas nuevas para la honra y para la gloria de su nombre. Entonces, Dios de una u otra forma lo que nos está diciendo, ¿cuál es el antídoto total para todas estas cosas que hemos hablado en esta noche? La generosidad en toda expresión. Porque si yo soy generoso, ¿qué va a pasar? La Biblia lo dice claramente y es una regla de oro. Dando es como se recibe. Y lo bonito de todo esto es que Dios lo hace en su género. Te voy a poner un ejemplo. Mi esposa ahorita me contaba un testimonio ya para terminar, para no alargar mucho la conferencia. Es que si usted es generoso, Dios se va a encargar de darte más. Sin ella contarle a nadie, porque simplemente lo sintió, regaló una camiseta de Lacoste, lo más de bonita. Entonces usted podrá decir, bueno, ¿para qué menciona la marca? No, es que la tengo que mencionar por la evidencia de lo bonito que es Dios. Mi esposa regaló una camiseta de Lacoste a una persona, esa persona se pone súper feliz, Jenny se siente guiada a hacerlo, y a las 2 horas la está llamando su mamá de Estados Unidos y le hace una videollamada. Y le dice, Jenny, mira lo que acabé de comprar. Y cuando a mí me dio hasta risa, porque exactamente una camisa igualita a la que ella sembró, le estaban comprando no una, sino que creo que dos. Entonces mira que se cumple la palabra de Dios. Del género de que tú siembres, de ese género va a ser cosechado. Y siempre con más abundancia. Y Dios te está diciendo el antídoto para que tu corazón salga de esa condición de control, para que tu corazón salga de esa condición de querer siempre tener como esa necesidad de querer amasar más, de querer vivir mejor. Y una cosa que me impactó mucho de los judíos, y es que los judíos por ninguna parte en las redes sociales están haciendo como alusión a lo que tienen, porque de hecho una de las evidencias claras de que hay baja autoestima en el corazón de una persona es que esta persona tiene que mostrarle a los demás lo que tiene como para sentirse de una u otra forma aceptado por la sociedad. Entonces, si hacen un viaje, si compran una casa, si compran un carro, absolutamente todo el tiempo las personas que hacen eso tienen un problema de baja autoestima desde muy chiquitos, está ahí arraigado, ahí hay traumas, hay rechazos, hay muchas cosas. Entonces, una forma de demostrarle al mundo que valgo y que lo he logrado es que todo el tiempo están mostrando en las redes sociales este tipo de cosas, mientras que el judío, como sabe que su identidad se la da el Señor, como sabe que su identidad está basada en que Él es el proveedor de su vida, no tienen que hacer ningún tipo de esas cosas y viven en función del otro siempre. Una vida que sirve para ayudar al otro es una vida que tiene un propósito. Y de verdad que para mí esa es la máxima total de todo el Evangelio. Ayudarle al otro, que lo que yo recibo lo doy por gracia, que lo que yo tengo puedo extenderme a la necesidad del otro. ¿Y qué va a pasar Dios? En textos tan bonitos como el que él dice, al que al pobre da, al Señor le presta. Y usted cree que Dios, como siempre se los digo, le va a quedar a usted viendo algo. Él inmediatamente se desborda en bendecirte y en recompensarte porque está siendo una persona que se desprende del control y de saber que Dios es más grande que lo que tú hoy necesitas, porque Él es capaz de proveer. Y termino diciéndote lo que dice el Salmo 23, para que nunca lo olvides, para que lo guardes en tu corazón y lo atesores y comiences a aplicar a partir del día de hoy en cosas tan elementales como que empieza a probar, a dar propinas, a que si hoy tienes dos sándwiches, por ejemplo, vaya si es un sanduchito, a que comiences a tumbarle todos los días a ese corazón que quiere controlar, que quiere seguir teniendo esas actitudes tan malucas como las que ahorita enumeraban, a que tú seas generoso, a que no tengas temor, a que si estás en un lugar y ahí en ese lugar está lo que necesitas, cómpralo, no mires tanto el tema del precio, si tienes en ese momento la plata, no pienses que eso te va a descompletar o que te va a faltar, no, comienza a quitarle todo eso al temor, a la mentalidad de pobreza, a la mentalidad de escasez y comienza a ser generoso y a vivir una vida en libertad, así como Dios te quiere que tú vivas, porque definitivamente sí hay que calibrar el corazón. Y es muy importante que nosotros sepamos que el dinero sí va muy ligado a la condición de donde esté plantado nuestro corazón. Porque un corazón que está plantado en el lugar correcto dice claramente que ese corazón va a dar frutos correctos. Pero el corazón que está plantado en un lugar incorrecto dice que va a dar frutos incorrectos. Y pues cada uno evaluará
y se contestará la pregunta con la cual iniciamos el día de hoy. ¿Es tu seguridad el dinero o es tu seguridad Dios? Si tu seguridad es el dinero, eso tarde que temprano se va a derrumbar. Pero si su seguridad es Dios, Él nunca te va a faltar y Él nunca te va a desamparar, porque Él te ama, te cuida como la niña de sus ojos, y vuelve y te repite y te dice a través de mi boca: yo soy el Señor tu Dios y nada te faltará. Amado Dios, gracias por esta noche tan especial, por bendecirnos, por guardarnos, porque hoy, Señor, estamos seguros de que tú puedes colocar el corazón en la sintonía correcta con respecto a la forma como vemos el dinero. Señor, quita de nuestro corazón temores, quita de nuestro corazón avaricia, codicia, usura, quita de nuestro corazón toda actitud que a ti no te agrade. Y muéstranos, Padre, que definitivamente de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Y que si tú nos das algo, el día de hoy es para que lo disfrutemos. Porque a cada día le falta, a cada día le gasta su propio mal, tiene como las cosas que deben de pasar. Tú no nos dices, tú dices inclusive que no amasemos. Y una de las cosas que estudiaba, que lo olvidé, pero que lo traigo en la oración, es que cuando tú le dijiste al pueblo que era un pueblo grande, que estuvieran tranquilos, que siempre les ibas a proveer en el desierto, una de las cosas que más me impactó es que allí tú les dijiste: no guarden para el otro día. Cada día llevaste el maná. Solo un día, el día que era el día de reposo, sí les decía: guarden doble porción, pero de resto siempre les dijiste: confíen en que todos los días voy a traer su pan, su provisión. Y en la oración máxima que nos enseñó Jesús, ahí lo dice, que el pan de cada día tú no lo vas a dar. Que estemos felices con todo lo que tengamos el día de hoy y que podamos hoy decir juntos, como dijo Pablo: sé vivir con poco, sé vivir con mucho, porque para todo me es suficiente Jesucristo. Gracias, Padre, por esta noche tan especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén.